Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 26 respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio es tomado de San Marcos en el capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Y Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho al rey y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista.
Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta historia del martirio de San Juan el Bautista es trágica, triste, dolorosa. Y así de trágica, triste y dolorosa es nuestra historia de pecado. Es nuestra historia de orgullo, de testarudez frente a la palabra de Dios que nos ha iluminado con mucha claridad toda la vida. Pero somos tercos, somos personas de corazón duro frente a la palabra. Y yo pienso que todos nosotros tenemos algo de Herodes, de esa actitud herodiana. Herodiana porque Herodes escuchaba a Juan con alegría y quedaba perplejo ante la enseñanza de Juan. Pero hasta ahí llegaba, hasta sentirse impactado. ¿Saben qué le faltaba? Actuar en consecuencia. Y es lo que a muchos de nosotros nos falta. A los sacerdotes, a los que predicamos, a ustedes que nos escuchan en cada homilía, en cada Eucaristía. Nos impacta, hay predicaciones tan lindas, hay textos bíblicos que nos dejan perplejos. Pero se queda solo a veces en una emoción, en un sentimiento. Pero esa emoción y ese sentimiento será importante si nos mueve a la acción, si nos empuja, si nos impulsa a actuar en consecuencia. Herodes quedaba impactado con lo que Juan decía. O sea, Herodes no negaba que esta era la verdad, la que estaba en la boca de Juan, y por eso lo respetaba y se aconsejaba de él. Pero Juan le decía con argumentos clarititos de que estaba en adulterio y no podía vivir en adulterio. Pero Herodes no lograba romper con el pecado. Y creo que es la triste historia de todos nosotros, de todos los seres humanos. Es la batalla dura que arrecia cada vez que nos decidimos por una conversión definitiva. Y es que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos la gravedad del pecado, sabemos la importancia de observar la voluntad de Dios, la palabra, de seguir nuestra conciencia. Pero nos quedamos cortos para actuar. Y todos los días tenemos oportunidad. Aprovechemos este día. Y si la palabra de Dios me ha impactado, si el amor de Dios me ha impactado, si saber todo lo que Dios ha hecho por mí me impacta, pues que el Señor me dé la gracia para actuar. No solo quedar impactado, porque de nada sirve quedar impactado. Que ese impacto cause en mí, desate en mí acciones nuevas, acciones caritativas, acciones de conversión, acciones concretas. San Agustín de Hipona habla de lo difícil que es romper con la carne, con el pecado.
ya había recibido el amor de Dios, ya conocía la Escritura y estaba muy motivado a la conversión, pero todavía no lograba romper con la carne. Todavía tenía una mujer y decía en su oración: Señor, dame la conversión. Pero sentía que su corazón decía: pero todavía no. Y cuando se dio cuenta de esto, de que sí estaba impactado con el amor de Dios, muy emocionado, pero no lograba actuar, dijo: basta a este permiso de pecar, basta a este tiempo que me he dado para pecar, hoy decido. Y ese día decidió romper y empezó a caminar en santidad. Si todos lográramos llegar a ese punto de decir basta, y hoy es el día, ¿cómo sería la historia de diferente para Herodes si hubiese actuado en consecuencia de esa palabra de fuego que le inquietaba, que portaba Juan? Que San Juan el Bautista hoy interceda por todos nosotros, que nos dejemos interpelar por esa palabra y actuemos, y no nos importe el qué dirán los demás. A Herodes esto le desfavoreció mucho. Tenía muchos respetos humanos. ¿Qué van a decir si defiendo a Juan en este momento? Y terminó cortándole la cabeza. Que no terminemos un día cortando nuestra relación con Dios, cortando nuestra esperanza de conversión. No, que desde hoy nos lancemos por el Señor. Si les gustó esta reflexión, queridos hermanos, compártanla. Esto es para compartirlo, háganlo llegar a todos sus contactos, a todas las personas. Posteen este enlace en sus redes sociales y hagan que el Evangelio siga llegando a tantas personas que lo necesitan. Si no te has suscrito, bienvenido, suscríbete a nuestro canal y te regalo la bendición para este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.